cineastas, actores, críticos, historiadores, politólogos, economistas, escritores, cronistas. Estos son los ingredientes del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa. Sin Excusa es un festival de cine que se desarrolla cada año en la ciudad de Neiva y en esta ocasión entra en su sexta edición con el tema central Mujer y Miedo. El Festival de Cine de Neiva Sin Excusa dará un giro temático de los conflictos armados del siglo XX, pasará a las coyunturas sociales del siglo XXI. Será una pausa en el abordaje de los temas que edificaron la personalidad del festival: Segunda Guerra Mundial 2006, Guerra Fría 2007, Dictadura Latinoamericana 2008, Revoluciones 2009 y Conflictos Armados 2010. Estos fueron los ejes temáticos de las 5 primeras versiones. La mujer es un tema puesto en primer plano por los medios debido a las vergonzosas cifras de violencia en su contra. Para ello, el festival trajo diversos invitados quienes a través de foros y conversatorios elaboran un panorama sobre el tema. Bueno, esta película, uno podría decir, la historia de una familia de 5 hijos y el padre y la madre, un poco decadente, digamos esa palabra, pues habría que intentar mirarla también, en Argentina, en un contexto como de clase media y donde la familia y los conflictos entre las personas de la familia podrían ser la historia. Pero digamos que uno está acostumbrado a ver películas distintas, con un guión, digamos, más claro, donde todo se le explica a uno. Aquí en Colombia realmente lo que vemos son telenovelas y eso es, digamos, narrativamente muy pobre en la medida que todo se lo explican a uno, todo queda como muy obvio. Y uno podría decir que esta película va en otro estilo narrativo o en otra búsqueda, digamos, desde el lenguaje audiovisual o algo así. Entonces un poco eso, la primera pregunta que yo haría es su acercamiento al cine, ¿cómo es? Y sí, ¿cuáles son como sus intereses o motivaciones a la hora de hacer películas? Que eso podría ayudar un poco al público que no ha visto películas así, digamos, en estas búsquedas de lenguaje, a entenderla un poco y a relacionarse más fácil con estas propuestas, digamos, audiovisuales. Bueno, en esta universidad no hay parte de cine, ¿no? Es comunicación. Comunicación social. Pero ven, bueno, quizás haya estudiantes que de cualquier manera están, o chicos que están intentando filmar o ya han filmado. Cuando uno va a una escuela de cine, cosa que yo hice relativamente, porque cuando yo me traslado de Salta a Buenos Aires a estudiar, había una sola escuela de cine y el país estaba en una crisis muy grande económica con la hiperinflación y qué sé yo, y como esta escuela era pública, todos los problemas económicos del país repercutían muy directamente sobre la educación pública y yo no teníamos clases, la forma de aprender de los que estuvimos en esa época fue juntándonos con amigos, viendo películas, leyendo, haciendo cortos, era la forma de aprender, ¿no? Entonces, quizás a mí me faltó la educación clásica del cine clásico, que es en donde la propuesta, en general, lo que se le enseña a los chicos en las escuelas de cine es una estructura narrativa en donde a los 10 minutos, como por ejemplo Pretty Woman, ¿no? A los 10 minutos ya sabemos, Julia Roberts es una prostituta, es buena, tiene una amiga, quiere hacer otras cosas, pero pobre, es prostituta. Y entonces, y Richard Gere es rico, pero no es feliz. Ya a los 10 minutos sabemos la base de lo que va a ser y que suponemos que se van a encontrar, porque la película sabemos que es una historia de amor. A los 10 minutos ya sabemos todo lo que necesitamos saber casi de los personajes. Cuando uno transita otros sistemas narrativos, otras formas de contar, como esta, por ejemplo, u otras películas que quizás han visto
que son de las que se llaman difíciles, que en realidad no son difíciles, es que son menos habituales que las que vemos normalmente en televisión o en cine comercial. Son películas donde uno intenta acercarse a las cosas a partir de observaciones personales. Y si bien las estructuras narrativas, no digo que no son inventadas por mí en esta película, no las inventé yo, pero sí no son las clásicas que fueron asumidas por el mercado de cine, en donde uno no pretende que a los 10 minutos la audiencia sepa todo de los personajes ni entienda. Incluso en esta película es complicado porque hasta los 40 minutos es difícil saber quién es la madre, quién es la hija, quién es hermano. Esas relaciones se van conociendo de a poco, porque la idea no es que veamos un conflicto familiar, sino la idea es introducirnos de a poco en esa familia e ir viendo qué va sucediendo ahí y qué pasa con la vida de estas personas. Bien, ahí también habría que decir de ciertos elementos que hablan que tiene el nuevo cine argentino, que es como hablar de la monotonía o que las vidas normales de las personas pueden ser materia para la película. Siempre es así, pero pues uno se acostumbra a ver cine comercial, cine de Hollywood, siempre va a ser más el espectacular, el asesinato, los carros, los efectos especiales, tal vez aquí hay más afectos especiales que efectos especiales y otras cosas. También como revalorar lo popular, o sea, la música popular, lo que realmente viven las personas. Eso está muy interesante también, y eso está en esa película, en otras suyas, pero también en Lucía Puenzo, en Pablo Trapero, bueno, en todas, digamos, una gente joven que está haciendo muy buen cine ahí en Argentina. También quería, su problema con la familia, es un problema las familias, realmente, usted lo decía en la entrevista que salió publicada hoy en el periódico, que además está muy buena y se la recomiendo a todos que la lean, en el periódico, en La Nación, que ahí están muchas claves para entender y digamos para profundizar en las películas, que la familia es un concepto que habría que valorar en la sociedad si quisiéramos que un poco la sociedad cambiara o fuera más agradable para muchos, y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo ve usted eso? ¿Y cómo es tan bonita en esta película? O sea, ¿cómo uno puede hablar de cosas profundas y serias, pero sin ser aburrido, sin ser... Porque la película no es aburrida, emotivamente no es feliz. O sea, en este país dice que somos el segundo país más feliz del mundo después de Libia, según una estadística, y así era. Y nos acostumbran que todas las películas nos tienen que hacer reír y que si uno va al cine es para pasarla bien y que si uno tiene que ver telenovelas es entretenerse. Y sí, esto también es entretenido, pero es entretenido de una manera, no sé cómo explicarlo, seria, una manera, no sé si seria sea la palabra, pero una manera profunda, podría ser una manera, sí, contundente. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo usted ve la familia y cómo ha elaborado un poco desde ese tema y de todo lo que ahí se da obras de arte o películas como la acabamos de ver? Y ya seguimos a las personas del público para que no se vayan. No, entretenerse, uno se entretiene de muchas maneras. La definición de entretenimiento ha sido muy manejada, manipulada comercialmente. Hay mucha gente, digamos, cada uno de nosotros debemos tener unas maneras muy particulares de entretenernos. En algunas coincidiremos, a todos nos gusta bailar, a casi todos, bailar, escuchar música, comer con los amigos. Hay cosas en las que nos parecemos todos, pero después en la especificidad cada uno tiene su sistema. Esta película es entretenimiento para los que se entretienen con esta película, para los que no se entretienen no es entretenimiento. Eso es, no me preocupa como definición, porque de esa manera se ha definido al cine. Pero respecto a la familia, lo que pienso es que hay nuestra sociedad, todos debemos haber estudiado en la escuela, no sé si acá se llamará instrucción cívica o cómo se llama la materia. Educación moral y religiosa, ¿cómo se llama la materia? Sí, moral y religiosa, peor. Claro. Se dice
y dice, la familia es la célula, es la base, de la sociedad. Y si la sociedad anda mal, entonces la base anda mal. Si nuestra sociedad falla, es que algo también está fallando en la familia. Y no es que antes era mejor, es que quizás necesita evolucionar, quizás necesita cambiar. En Argentina ahora ha habido un momento muy fuerte de discusión acerca de la familia. La Argentina es un país con una corrupción altísima. Esa corrupción no es ajena a la familia. No, en Colombia, me imagino, seguramente tienen la misma dicha de tener una alta corrupción. Eso no es ajeno a la sociedad, no es que los políticos son corruptos, la sociedad no, las familias son geniales, los gobiernos son... Esas distancias no son tan... Tratamos de imaginarnos que los gobiernos no nos representan, pero la desgracia es que sí. Y me pareció a mí que observando las familias, que les digo, esta familia se parece bastante a la mía en muchas cosas, uno puede detectar problemas que después, amplificados, están en toda la sociedad. Y en ese sentido creo que la familia es una institución que necesita ser revisada, porque la sociedad no está funcionando. Entonces, digo, si la célula base es la familia, habrá que ir a la base. Sí. Y lo de la mujer, ¿no? Que es el tema transversal que proponen en este Sin Excusa. Que allí también, o sea, los hombres quedamos como unos idiotas de alguna manera. O sea, el más inteligente al final se cae de la escalera. O el hombre tal vez más bello que hay, que es este niño con sus problemas de los dientes, se muere al final. Somos unos idiotas y tal vez en parte sí. Pero ¿a vos te parece que las mujeres quedan mucho mejor? No, pero de alguna manera ellas hacen que la cuestión siga, que la dinámica, por lo menos tienen la iniciativa de ir al viaje a Bolivia, o que no lo logren, por lo menos tienen esa... Yo creo que, entiendo que no tienen los varones en esta película una actitud protagónica, pero no me parece que queden peor parados que las mujeres. Si uno va rumbo a la desgracia, el que lleva la acción es peor. No, me parece que eso es increíble cómo le llama la atención a mucha gente las películas que están fuertemente protagonizadas por mujeres, parece una rareza. O por ejemplo, muchas veces nadie le pregunta a Coppola, ¿por qué usted siempre filma películas con hombres o con protagonistas masculinos? Yo tengo que responder siempre por qué filmo con protagonistas mujeres. Es un fenómeno de nuestra época. Sí, no, debe ser machismo también, de todas maneras. No, claro. Bueno, seguramente todos hemos visto que hay eventos que se promocionan como el cine de mujeres o escritoras mujeres, y yo nunca vi un evento que se llame cine de hombres, escritores hombres, porque no parece que eso fuera una categoría, porque de hecho no lo es. Hombre, mujer no me parecen en sí una categoría para definir algo respecto del cine o de la literatura. ¿Cómo se llama la película de Luis Puenzo que ganó un premio Oscar, donde una persona también coge una silla y la arrastra y la pone al frente? Súper famosa, de la década del 80. Historia oficial. Historia oficial, esa de las sillas y eso, ¿lo pensó por ahí por eso? ¿No? Esta es una película muy importante argentina que se llama Historia Oficial, y también tiene unas secuencias así como las del inicio donde se arrastran sillas. Quería decirlo. Lo del uso de los medios de comunicación para hablar lo de la aparición de la Virgen. Aquí en Colombia también se nos aparece la Virgen cada vez que vamos borrachos, o sea, eso es muy interesante. Y también quería decir que aquí en Colombia en el Valle del Cauca, ¿no? Hay una escuela documental muy interesante, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Oscar Campo, no sé, que también usan mucho los medios de comunicación así en las películas, en ese caso documentales, pero también en la ficción, para hacer referencias como del contexto. Eso también es como muy bonito. Bueno, hay muchos detalles, ¿no? Lo de los dientes, lo del ojo, lo de bueno, hay como... Está llena de cositas ricas que uno puede entrar y hacer lecturas y análisis que a veces de pronto ni su merced misma pensó, pero uno ahí se puede empezar como a írsele el coco con eso. Ahora, ¿cómo hace para el manejo de los personajes? También nos dirían normalmente el guión de hierro y el guión clásico, que hay un personaje y que ese personaje tiene 3 tipos de conflictos que pueden ser contra la naturaleza, contra él mismo
o contra un antagonista, pero aquí todos los personajes desarrollan, digamos, elementos narrativos. ¿Cómo hace para poder manejar también, en esta historia son más o menos 7, pero está la otra señora y la otra, o sea, más o menos 12 personajes que son todos de alguna manera protagónicos? ¿Cómo hace en su cerebro a la hora de escribir el guión para dosificar la historia en tantos personajes? Bueno, eso uno va probando, porque yo cuando tenía 15 años, mi papá nos regaló, digamos, compró para la familia una cámara de video. Era en esa época, voy a revelar la antigüedad, una cámara de video en esa época costaba como un auto. Imagínense la novedad que era una cámara de video. Y yo empecé filmando con esa cámara a mi familia, que es bastante numerosa, somos 7 hermanos, y filmando esa experiencia de filmar la familia, los chicos haciendo los deberes, mi mamá cocinando, peleas de hermanos, cosas sin importancia, algún cumpleaños, no grandes momentos de la familia. Uno, sobre todo cuando hay muchas personas en la familia, es fácil ver, o no sé, o quizás no es fácil, pero si uno observa durante mucho tiempo puede ver que las relaciones entre las personas de una familia son muy complejas y que los momentos de protagonismo, por decirlo así, de los distintos miembros de la familia son muy complejos y van cambiando mucho. En una misma situación, quien parece tener la palabra, finalmente no es la persona más importante de esa escena familiar y quizás es alguno de tus hermanos que está mirando esa situación y eso lo conmueve más que el que habla. En fin, el cine se hace a partir no de premisas, sino de observaciones y de deseo de compartir con los demás. Y si uno basa el cine en observaciones, puede notar que en la realidad hay muchísimas estructuras narrativas que no son la clásica de presentación, desarrollo... Desenlace. No todas las situaciones humanas tienen esa característica. Entonces, eso, que es necesario, le digo por si alguno de ustedes está justamente en esa búsqueda, todo lo que uno pueda aprender, bienvenido, ¿no? Los libros de guión, los libros sobre cómo hacer cine, todo bienvenido. Pero expresarse es una búsqueda propia. Expresarse es encontrar una forma de contar lo que se está viendo y no hay reglas para eso. Eso hay que, por supuesto que existió Aristóteles y que nos hizo una excelente, extraordinaria descripción de cómo se puede hacer un relato, pero nuestras experiencias personales son muy particulares. Cada uno de nosotros tiene vivencias muy particulares y lo que a otro no lo emociona, quizás a uno de ustedes sí, y transmitir eso requiere de buscar la forma. No digo desechando, para hacerse el rebelde, desechando todo lo que ya está escrito y visto sobre la materia, pero todo deseo de compartir necesita el trabajo de encontrar su propia forma, ¿no? Bien, preguntas, comentarios. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. El tema de la muerte, los niños todo el tiempo con las escopetas, todos heridos sin quejarse, ese asunto como de, bueno, tanta exuberancia, la naturaleza presente todo el tiempo, pero como un ambiente pues de pronta accidentalidad que se respira todo el tiempo y sin embargo todo el mundo ignora eso, o sea, los papás como que, o sea, todo el mundo pierde sus roles, la familia pues son los antihéroes, lo que usted acaba de decir,
llenos de carencias, de faltas de afecto, bueno, todo ese asunto, pero la muerte me imagino que es un elemento muy desarrollado por usted ahí en el filme. ¿Cómo es la cosa con esa peligrosidad latente en ese paisaje? Sí, mira, la película, aunque porque esta película se estrenó el del 2001 cuando fue la gran crisis, no, el quiebre de la economía argentina, la asociaron mucho con la decadencia que estaba experimentando la Argentina en su estabilidad, te diría, económica. Y esa palabra decadencia, si te fijas en internet en relación con esta película, la vas a ver mucho. Pero para mí el tema de la película era el desamparo. Es justamente eso, si las presencias permanentes, las imágenes y apariciones son tan inútiles de la Virgen, de lo divino, el hombre queda en el desamparo. ¿Y qué es lo único que uno tiene es a uno mismo, a su vida y a los otros? Entonces la muerte como la única cosa que puede poner fin a eso. En ese sentido, la muerte era la muerte encima de alguien joven que resulta más incomprensible. Un poco detrás de esta película no era algo que yo quería decir como un mensaje, sino algo sobre lo que yo misma estaba pensando, es si la muerte es algo tan inevitable y definitivo, la existencia se vuelve tan absurda, entonces hagamos lo que nos haga felices, que es lo que esta gente parece que no puede lograr en ese sentido.